buenas noches, estimadas y estimados cibernautas. Es un gusto, como siempre, poder saludarlas y saludarlos. Y precisamente les damos la más cordial de las bienvenidas a una emisión más de su programa Noche de Debate, Análisis a Fondo. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les externamos siempre nuestro beneplácito por contar con su valiosa sintonía. Y déjenme comentarles para iniciar este programa que, como siempre, les tenemos preparado un tema de primera, pensando en ustedes, en brindarles la opinión de expertos sobre los temas de mayor actualidad, pero al final la mejor opinión la tienen ustedes. Así que déjenme comenzar esta noche de debate, no solo externando la relevancia que tiene el tema, sino también presentando a nuestros invitados. El tema de esta noche lo representa el famoso Plan B de la reforma político-electoral en México. ¿Usted sabe por qué le llaman así? ¿Qué tiene que ver este Plan B con la democracia de nuestro país? Bueno, pues lo estaremos analizando en un momento más. Y para ello, quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestros invitados y, por supuesto, quiero presentar al maestro Jesús Octavio García González. Él es un destacado académico, politólogo y experto precisamente en temas político-electorales, ya con una gran trayectoria en este rubro. Mi distinguido maestro Jesús Octavio, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, estimado maestro. Siempre es un gusto poder contar con tu presencia. Y de la misma manera le quiero dar la bienvenida, por supuesto, al maestro Diego Alonso Ros Velarde. Él es director de la revista Universita Ciencia y director del área de investigación económico-administrativa de la Universidad de Jalapa, pero también un destacado politólogo en Veracruz. Distinguido maestro Diego Alonso Ros Velarde, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Carlos Vázquez Azuara. Pues muchas gracias por el espacio, por la oportunidad de estar con ustedes. Gracias, estimado Diego. Bueno, como lo pueden advertir, dos brillantes académicos que nos van a brindar en esta noche de debate sus puntos de vista en torno al tema que hoy nos ocupa, el Plan B, la reforma político-electoral que se avecina para nuestro país. Y antes de comenzar precisamente ya con estos cuestionamientos, el equipo de producción de Acrópolis Multimedios, como ya es costumbre, nos ha preparado un video introductorio en torno al tema que esta noche estaremos comentando. Así que sin más preámbulo, vamos con el video y sígase quedando con nosotros. Es breve y continuamos. Adelante. El próximo lunes 20 de febrero, en la Cámara de Senadores se llevará a cabo la sesión en donde se analizará, discutirá y en su caso se aprobará el llamado Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trata de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como la creación de la Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, con la que se buscará cambiar 5 aspectos importantes del Instituto Nacional Electoral, lo que representaría una disminución sustantiva de vocales en las juntas distritales, modificaría la manera en que funcionan el padrón electoral y la lista nominal de electores, y la información del listado nominal de electores en el extranjero sería validada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y no por el INE. Al término de los comicios se generaría un acta única por elección y los cómputos distritales comenzarían el mismo día de la votación. Y finalmente, uno de los mayores cambios que propone esta reforma es la reducción de casi el 85% de la plantilla del INE. Estas reformas ya fueron avaladas por la Cámara de Diputados desde el pasado 16 de diciembre y se perfila para ser la reforma electoral más impugnada de la historia, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver su constitucionalidad y validez antes de junio de este año, a fin de preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas, ahí lo tuvieron ustedes, un video como siempre muy ilustrativo del tema que nos ocupa y sobre todo con el gran trabajo que realiza el equipo de producción de Acrópolis Multimedios. Bueno, pues es momento de comenzar con este tema tan polémico, tan importante, que se estará discutiendo ya en las trincheras legislativas la próxima semana. Y por supuesto que en esta antesala de análisis es importante visualizar esa perspectiva, el famoso Plan B, esta reforma político-electoral para México, que como referían en el video, ya se advierte como la más impugnada de la historia
de los tiempos del reformismo electoral en México. Estimado maestro Jesús Octavio, por supuesto, García González, la pregunta obligada inicial para las y los cibernautas que no están muy familiarizados con este contexto: ¿qué es esto del Plan B? ¿Por qué le llaman así? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son los principales puntos que evidentemente estaremos viendo como objeto de debate la próxima semana en el Poder Legislativo Federal? Gracias, Carlos. Mira, el Plan B es un paquete de reformas a 7 leyes generales en nuestro país, que existen en nuestro país, como una respuesta a la negativa de la oposición de transitar con la propuesta del presidente de la República, del grupo político del presidente de la República, para tener una reforma electoral que modificara la estructura del Consejo General del INE. En principio esa era la propuesta. Como no pasa esta propuesta en el Congreso de la Unión, como una respuesta a ello, se envía la modificación o se propone la modificación a 7 leyes generales. La diferencia entre una y otra es que para reformar la Constitución se necesita una votación calificada de las 2/3 partes, y para reformar cualquier ley general, que son leyes secundarias, solamente necesitas el 50% más 1 de los votos de los integrantes del Congreso que se encuentran presentes. Muy interesante, estimado Jesús Octavio, porque efectivamente, como bien apuntas, este Plan B es las patadas de ahogado ante la imposibilidad de haber logrado esta mayoría calificada que requería la reforma constitucional, pero es una serie de reformas que estaremos analizando en un momento más. Gracias, y regresamos a eso, estimado Jesús Octavio. Mi querido maestro Diego Ros Velarde, ¿qué opinión te merece estos puntos sustanciales de este Plan B que refería el maestro Jesús Octavio y que evidentemente serán el objeto de análisis de la próxima semana en las trincheras legislativas? Claro, pues sí, efectivamente es una reforma pues que ha despertado mucho el interés de la ciudadanía en general, y en particular, por supuesto, también de los consejeros electorales, ¿no? El propio presidente Córdoba, pues incluso enviaba, en este caso, una misiva sobre su opinión, incluso un dictamen propiamente sobre su opinión acerca de esta reforma. ¿Por qué es importante analizarlo? Porque, bueno, el propio Instituto Nacional Electoral está analizando los posibles impactos de la reforma en materia electoral. Y evidentemente pues son una serie de disposiciones, incluso que incluyen el tema de paridad, incluyen el tema de los derechos indígenas, pero si nosotros lo resumimos, nosotros lo podemos identificar en el impacto, por ejemplo, que tiene ante las casillas, ¿no? En este caso se está reduciendo la estructura de los organismos electorales, ¿no? Estamos hablando en este caso de las juntas distritales, de 300 juntas distritales que eran originalmente, además de las 32 juntas locales ejecutivas, y las 300 juntas distritales se reducen a alrededor de 240 oficinas auxiliares. Es muy interesante esto porque evidentemente se concreta la estructura y pues ante un redimensionamiento, yo quisiera pensarlo así, un redimensionamiento de la estructura nacional electoral, pues se están simplificando funciones, ¿no? De tal suerte que pues desaparecen las, en este caso las pues 5, hablábamos de 5 vocales, y se reduce a un solo vocal que va a estar a cargo de esas oficinas, que es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la función de ellos, aparentemente lo visible, que tiene que ver los días de las elecciones, pero sin embargo todo el tema de planeación que tiene que ver con el padrón electoral, que tiene que ver también con el monitoreo, incluso de los tiempos de comunicación, y se están concretando esas funciones. Entendemos que en este caso, para llegar a un ahorro de los 10,000 millones de pesos que anunció el presidente de la República. En este caso, sí, nosotros hablamos propiamente, no solamente de las casillas, sino, bueno, de todo lo que acompaña a las casillas, ¿no? Que en este caso también es muy delicado, porque si una casilla está mal instalada, puede ser objeto de nulidad de la elección. Pero además de ello, en las casillas y en esta organización de las mesas directivas, se están reduciendo también las capacitaciones. Anteriormente se hablaban de 100 días de capacitación, actualmente se reduce a 60 días de capacitación, con la posibilidad además de que se puedan nombrar los funcionarios electorales 48
horas antes del día de la elección. Sin embargo, se dice fácil, ¿no? Como se diría fácil organizar un evento, pero cuando estamos dentro de la organización del evento, nos damos cuenta que hay detalles mínimos que pueden generar, en este caso, la nulidad de una casilla. Claro. Es importante señalar, había un esfuerzo muy significativo que quizás no le damos nosotros importancia. Cuando nosotros hablamos de que inicia la instalación de casillas, estamos hablando que ya se encuentra a veces el 90% de las casillas, el 95%, y uno decía, bueno, ¿y eso qué relevancia tiene? Bueno, ¿qué relevancia tiene? Precisamente la efectividad, la eficiencia con la cual se están organizando las elecciones. Totalmente. Y en este caso se quiere reducir pensando en un ahorro presupuestal, ¿no? Que además se hablaría ya no de consejos permanentes, sino se está hablando ya de una temporalidad, ¿no? Acompañado a eso, y bueno, pues el importante paquete de reformas que está mencionando el maestro Jesús Octavio, pues nosotros ubicamos también la disminución del personal, en este caso del servicio profesional. Y en un alto porcentaje. Un 84.6%, que significa más de 2.500 servidores públicos que, bueno, pues tendrán que, se quedarán sin empleo, ¿no? Realmente, pero lo interesante ahí no es solamente servidores públicos, son servidores públicos profesionalizados, que cumplieron todo un proceso mediante un servicio profesional de carrera, ¿no? Desde una convocatoria, desde avalar los conocimientos, y eso pues nosotros si lo cuantificamos, que a veces es lo que no se cuantifica, es un importante capital humano en el país, claro, en materia de organización electoral, con un único fin que es precisamente la democracia, y que eso pues quizás es incuantificable. Entonces, sin duda, bueno, pues estamos hablando otro de los aspectos de la reforma, que yo me estaba concentrando en el tema de casillas. Los resultados, ¿no? Se van a activar 2 sistemas de resultados, lo cual puede poner también entredicho precisamente pues la certeza, que es el tema que se está discutiendo mucho, la certeza constitucional en las elecciones, que además es un principio señalado en el 41 constitucional. Y además, otro tema no menos importante es el padrón electoral. En este caso, no solamente la actualización del propio padrón electoral, sino en el caso del voto en el extranjero, la intervención, en este caso, del Ejecutivo en estos asuntos. Para validarlo en vez del INE, como lo hace ahora actualmente. Para validarlo, efectivamente, como lo hace el INE actualmente. De tal suerte que nosotros estamos hablando de 21 inconstitucionalidades que ha detectado el senador Ricardo Monreal en este llamado Plan B, que algunas de ellas son posibles subsanarlas, ¿no? Incluso él menciona, por ejemplo, bueno, pues en el tema de los derechos de los indígenas, bueno, pues evidentemente está mencionando que no va a proceder esta reforma, porque además era importante hacer la consulta, en este caso, ante los, pues como lo señalan propiamente las leyes, pero sin embargo hay aspectos que sí están procediendo y que incluso son inconstitucionales. Se ha aplazado la discusión y se espera que en el Senado de la República, como nosotros observamos en el video, se discuta el martes a las 17 horas. ¿Qué es lo que se discutirá este martes a las 17 horas? Bueno, pues un tema que está muy en boga, que es precisamente las candidaturas comunes, y lo que son precisamente, en este caso, la cláusula de permanencia, la cláusula de vida eterna, efectivamente, que es el tema que se está discutiendo, que es inconstitucional conforme al artículo 35 constitucional. Entonces, sin duda, pues lamentablemente se le ha catalogado como un plan B. Para la democracia no debería de existir un plan B. Para la democracia debería existir un único plan, un plan A, ¿no? Y pues se ha visto como peyorativamente, y además de verlo peyorativamente, se ha catalogado que, bueno, ese es el tema político realmente, se ha catalogado como una reforma para tratar de, como una alternativa a esta primera reforma que estaba mencionando el maestro Jesús Octavio, y que, bueno, pues ya observaremos, existe una resistencia muy fuerte, ¿no? Que incluso se le ha catalogado el plan C al cuadrado, precisamente para que a finales de este mes se organice una marcha y un movimiento ciudadano para evitar que prospere en este caso esta reforma, además, por supuesto, pues de todos los mecanismos constitucionales que pues se puedan, de control constitucional, que se puedan activar. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es una reforma que nos pudiera dar para discutir mucho
muy completa, ¿no? Incluye hasta la ley orgánica del Poder Judicial, incluye una nueva ley en materia de medios de impugnación, que es lo que se está señalando, que además, y lo discutió un analista de forma, y bueno, con esto ya nada más voy a cerrar mi comentario, lo discutía un connotado académico, que por cómo es posible que se pueda discutir una ley en materia de medios de impugnación, si fue una ley que la propia oposición impulsó en 1996 para establecer este sistema de impugnación, y siendo incluso pues titular de partidos políticos, gente que actualmente pues se encuentra en la arena política y que se está oponiendo a la misma ley, ¿no? Claro. Entonces, hay mucho de qué hablar de este paquete de reformas, pero bueno, este es mi primer comentario. Gracias, mi estimado maestro Diego Ros Velarde, que además muy completa esta radiografía que nos presentas de todo el esquema del Plan B, que próximamente estará para discusión, y vamos a regresar a eso en un instante. Mi estimado maestro Jesús Octavio, ¿está en riesgo la democracia del país con esta reforma del Plan B, a la luz no solo de lo que se ha comentado esta noche, sino también de estas estructuras que plantean cambiar elementos que costó mucho trabajo que llegaran a consolidarse en nuestro país? Yo creo que primero, para poder dar respuesta puntual a tu pregunta, primero habría que ver que de 1944 a 1977, todas las reformas que se hacen en materia político-electoral son para fortalecer un sistema de partido único en el gobierno. Todas esas reformas se dan ahí y son reformas que se promueven desde el propio gobierno para fortalecer a su partido, ¿no? Del 44 al 77. Pero en el 77, en el 76 hay una crisis política en el país. En el 77 hay una respuesta del gobierno atendiendo a peticiones de la oposición, y entonces generamos ahí el sistema de partidos políticos que hasta el día de hoy existe en nuestro país. Del 77 hacia acá, todas las reformas en materia político-electoral fueron impulsadas por aquellos que eran opositores al gobierno. No eran reformas que salían en su origen del propio gobierno, sino de sus opositores. Hasta esta reforma que estamos discutiendo el día de hoy, que surge del gobierno sin petición de la oposición. Es decir, pareciera que las reglas del juego las estamos acomodando o se están acomodando desde el propio gobierno para beneficio del gobierno. Por ejemplo, tenemos nosotros que ahora que hemos atendido de manera eficaz los temas de violencia política en razón de género, y donde se ha sancionado fuertemente este tema, inclusive con la cancelación o el no permitir más adelante el registro como candidato de algún partido político. Bueno, este efecto que se ha obtenido ahora para detener esta violencia en razón de género, bueno, pues parte de esta reforma propone que solamente mediante una acción de tipo penal, es decir, una sentencia que derive del ámbito penal, es la única manera en que podrá impedirse que alguien pueda ejercer sus derechos políticos electorales de ser candidato. Ese alguien puede ser un violentador en razón de género, ¿no? Ese alguien puede ser. Si no se va por la vía penal, entonces por la vía administrativa o por la otra vía jurisdiccional, atendiendo que en el ámbito jurisdiccional tenemos todavía la vía civil y la vía electoral, y en esta vía, en la materia electoral, han salido infinidad de sentencias señalando que los violentadores se van a un padrón nacional. Y en este catálogo de violentadores, todos los que están en ese catálogo no pueden ser candidatos, por lo menos hacia la siguiente elección. Pareciera que estamos acomodando eso. Otra cosa que estamos acomodando es que recordaremos ustedes el caso de Félix Salgado Macedonio, quien se niega a reportar sus gastos de precampaña. La ley lo que establece es que cuando tú no reportas tus gastos de precampaña o de campaña, la sanción que corresponde es no otorgarte el registro. Aunque tu partido te lo dé, una vez que se va a hacer su registro, entonces el órgano electoral está obligado a rechazárselo, porque eso es lo que dice la ley, ¿no?
Bueno, también eliminamos esa parte. También esa parte la comenzamos a eliminar de la ley. Me parece a mí que estos 2 puntos son ejemplo, son un botón de muestra de esto que yo decía, que el gobierno está acomodando una reforma electoral, o está mandando una reforma electoral para que sea muchísimo más laxo el transitar de personajes políticos con los que ellos cuentan, ¿no? No habría, y una reforma, sobre todo, que la oposición no le está pidiendo. Tú preguntabas si se encontraba en riesgo este sistema democrático que tenemos. Bueno, atendiendo que la construcción de este sistema del 77 para acá se ha realizado con todos los actores en la mesa, ¿no? Con todos los actores, esos actores fueron los que definieron en la Constitución que íbamos a tener un organismo autónomo de Estado encargado de realizar las elecciones, son los que modificaron también las características de este organismo autónomo. Primero era elecciones federales y dijeron, bueno, va a coadyuvar o va a ser un coorganizador junto con los organismos públicos locales electorales, los institutos electorales del país, junto con el INE, se van a encargar ahora de organizar las elecciones locales y cada quien va a tener determinadas funciones como lo señala la Constitución. Bueno, cuando nos ponemos de acuerdo en las reglas del juego que se van a aplicar, todos los que estamos en la mesa, todos estamos aceptando que así vamos a jugar. Pero cuando solo uno es el que está estableciendo esas reglas del juego, ¿no? En algunos casos, como bien señalaba el maestro Ross, algunas de esas reglas que se establecen a través de estas 7 leyes generales son evidentemente inconstitucionales, ¿sí? Pero hay otras que no son inconstitucionales, pero que tienen un gran impacto en el sistema. Por ejemplo, yo sostengo que la disminución de la estructura operativa del Instituto Nacional Electoral, cuando se hace mediante la ley, no es un tema inconstitucional, pero es innegable que hace totalmente operativo a cualquier órgano electoral que te disminuyan el 85% de aquellos que llevan la carga de la organización de la elección. Pasas de en tus 300 subdelegaciones, en tus 300 juntas distritales o consejos distritales que operan con 5 vocales, pasas a tener un vocal nada más, ¿no? Pasas de 900 centros de atención a la ciudadanía. ¿Cuáles son esos centros de atención a la ciudadanía? Pues donde te toman la foto para tu credencial de elector, ¿no? Estos 900 centros por ley desaparecen y la ley lo que ordena es que preferentemente los vas a instalar en escuelas o en oficinas públicas, ¿no? Y entonces ahí otra vez entra este gusanito de la desconfianza. Bueno, ¿y quién va a tener la llave de la escuela? ¿O quién va a tener la llave de la oficina pública? Porque ahí se guardan datos personales de todos nosotros, incluidos nuestros datos biométricos, por supuesto, ¿no? Me parece a mí que si no estamos de acuerdo todos los jugadores en las reglas del juego, pues evidentemente sí estaríamos poniendo en riesgo nuestro sistema democrático. Muchísimas gracias, estimado maestro Jesús Octavio. Sin duda, una reflexión muy importante que nos permite advertir el panorama que se está discutiendo y que se seguirá discutiendo la próxima semana. Estimadas y estimados cibernautas, vamos a un pequeño corte que es breve, pero no le cambie, sígase quedando con nosotros porque esto es Noche de Debate, análisis a fondo. Ya volvemos. En la Universidad de Jalapa buscamos una educación integral. El deporte es parte fundamental. Nuestros jaguares y nuestras jaguares dejan todo en la cancha. Y este espacio es espacio para ustedes. Espacio Jaguar, a partir de febrero, todos los lunes a las 5:30 de la tarde, a través de Acrópolis Multimedios y las redes sociales de nuestra universidad. Soy David Silva y te espero todos los lunes en Espacio Jaguar. Saca la garra, saber para trascender. Como marca personal. Comercialización del medio sonoro. Técnicas y recursos de la voz en radio. Este próximo 22, 23 y 24 de febrero, en punto de las 11 horas, Radio UX, sonido que trasciende, te invita al ciclo de conferencias Conexión Sonora. Hablemos de la radio. Presencia de las mejores ponencias y disfruta de las mejores experiencias. Sede Universidad de Jalapa. Saber para trascender.
Recuento Semanal es un espacio de noticias de Acrópolis Multimedios que presenta a usted cada 8 días en punto de las 12 del día la mejor información y el análisis que hacemos con mucho gusto para que usted tenga claro el acontecer cotidiano. Y como siempre le recuerdo, es la información que estoy seguro le hará saber y trascender. Ya estamos de regreso, estimadas y estimados cibernautas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en esta noche de debate, análisis a fondo. Y déjenme comentarles que a partir de febrero de este año 2023 iniciamos una nueva modalidad de noche de debate, análisis a fondo. Estamos transmitiendo totalmente en vivo en un programa donde estaremos recibiendo sus comentarios, puntos de vista, opiniones a lo largo de la semana y les estaremos dando lectura, por supuesto, a quienes gentilmente nos expresen sus manifestaciones en los programas subsecuentes. Así que las y los invitamos a que nos escriban, nos manden sus puntos de vista, comentario, opiniones, que con todo gusto estaremos dándoles lectura siempre aquí en Noche de Debate, Análisis a Fondo. Y evidentemente la pregunta obligada, continuando con este debate, lo representa: ¿qué va a pasar con esta discusión? ¿Va a haber consenso político? ¿Va a pasar esta reforma? ¿Es viable? ¿Se visualiza una impugnación fructífera? Mi querido maestro Diego Ros Velarde, ¿qué opinión te merece? ¿Es inminente la reforma? ¿Es inminente la impugnación que se hará al respecto? ¿Tiene un destino que prácticamente se materializará en breve? ¿O en realidad la resistencia por la oposición y los medios de impugnación podrán salir avantes en este contexto? Pues lo que pasa es que al no ser una reforma constitucional, como hace un momento mencionaba el maestro Jesús Octavio, pues da la pauta para que, pues ya lo hizo en este caso la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen, y posteriormente pase a la Cámara Revisora, que será la Cámara de Senadores, y bueno, pues que en comisión se pueda discutir y que muy probablemente se pueda avalar, porque además pues está la, digamos coloquialmente dicho, la zanahoria, que pues es esta cláusula de vida eterna, ¿no? Y entonces pues muy probablemente pueda adherir pues en este caso a Morena y al Partido Verde. Lo interesante no es solamente la pugna al exterior, ¿no? La pugna que se tiene pues ya declarada de la oposición, que hace un momento mencionábamos, sino internamente, ¿no? ¿Cuál va a ser el comportamiento del senador Monreal, que el día de hoy envía una misiva a el presidente de Morena, mencionando las reglas por las cuales se tiene que definir la candidatura presidencial? Y en este caso nosotros tenemos pues presente que el coordinador de la Junta de Coordinación Política pues es el senador Ricardo Monreal, el doctor Ricardo Monreal, y de tal suerte que, bueno, pues ante esta respuesta que puede existir, que muy probablemente pueda aplazarse, pues se va a ver reflejada sin duda en el voto que se pueda llevar a cabo el día miércoles y en lo subsecuente. Entonces, sin duda, pues es interesante no solamente observar desde fuera, ¿no? la propia resistencia ciudadana que se pueda desarrollar, lo limitado, por supuesto, que se menciona que va a ser un mes, ¿no? En este caso de la probable impugnación, que se augura que va a ser segura, pero bueno, sin embargo, pues no dará tiempo quizás para que se pueda impugnar o se pueda declarar anticonstitucional esta ley, al menos en las próximas elecciones de 2024, que es lo que genera pues mucha inquietud, ¿no? También, bueno, pues es la prueba de fuego quizás para la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidir un asunto tan delicado. Y bueno, pues ya la oposición pues ya se ha manifestado abiertamente de lo que va a realizar. Ya lo tienen muy estructurado, pero lo importante no solamente es que lo tengan estructurado, lo importante es que puedan despertar el interés ciudadano de pues movilizar a la sociedad en función de esta ley que como lo observamos en la marcha, sí, evidentemente hay gente que acude, sí hay gente que pues hace sentir, se pronuncia, pero sin embargo pues observamos también digamos pues gente que no le interesa y que no conoce, aun cuando el INE ha traducido la reforma
y ha traducido los daños, ¿no? Porque el propio INE expone el impacto positivo y negativo, porque efectivamente el maestro Jesús Octavio menciona, se juntaron factores positivos con factores negativos, pugnas que desde hace mucho tiempo tenían que realizarse y que este era el momento oportuno para que se sellara o para que para que se sellara con broche de oro la elección presidencial, pero bueno, pues se mezclan algunas cuestiones que han sido muy cuestionadas, ¿no? Entonces, de forma general, ese es, digamos, el panorama que se advierte tanto del pronunciamiento de la oposición como dentro del propio Morena, y lo que pueda, pues, generar en los actores políticos y quizás en la adhesión, pues, inminente, del Partido Verde y del PT, que son las que, pues, garantizan esta mayoría de votación en las cámaras. Gracias, mi querido maestro Diego Ros Velarde. La moneda está en el aire y sin duda esto que comenta lo estaremos analizando próximamente en el debate legislativo. Gracias, mi estimado Diego. Mi querido maestro Jesús Octavio, ¿es una estrategia de la oposición prolongar este debate hasta en tanto se cierran los términos para las impugnaciones a través de los medios de control constitucional? En realidad se va a echar mano de todas las argucias posibles para poder buscar la mayor cantidad de aprobación posible respecto a este paquete de reformas, o es indiscutible que estamos destinados a que esto se resuelva forzosamente ante nuestro máximo Tribunal Constitucional? Pues yo me decanto por la última de las opciones. Para mí es indiscutible que esto va a terminar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es probable que se utilicen algunas estrategias de carácter político, alargar la aprobación de este paquete de reformas a efecto de no dar tiempo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de poder resolver previo al inicio del proceso electoral. Me parece que eso sí podría ser pues alguna estrategia que se esté diseñando, no desde la oposición, sino desde el partido en el gobierno. Eso sí lo podrían estar elaborando. Me parece que está muy cantado ya qué es lo que van a aprobar. Esta cláusula de la vida eterna, pues es una discusión no con la oposición, es una discusión entre ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto implica que a Morena le va a costar un porcentaje de los votos que Morena reciba, hasta garantizarle, por decir, al Partido del Trabajo o al Partido Verde, el número suficiente para que ellos continúen teniendo su registro, el porcentaje suficiente. Por decir, si el Partido Verde tiene 1.5% de votos, Morena de sus votos tendría que transferirle 1.5% para que llegara a 3 o a 4 o a 5, de acuerdo a la cláusula que establecieran en su convenio de coalición. Porque esto estaría de acuerdo, se estaría estableciendo de manera definitiva dentro de un convenio de coalición. Entonces, si yo no llego a 5%, tú me lo transfieres a mí. Esto implica que el partido en el gobierno es el que va a estar regalando o pasando esos votos a costa de diputados de ellos. A mayor número de votos, recuerden ustedes que tiene mayor número de diputados un partido político. Esta discusión se da, pero al interior de ellos. Digo, la oposición lo da por descartado, señala que es inconstitucional. Tenemos ya un antecedente sobre una acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte, donde señala que las transferencias de votos son contrarias a la Constitución. Eso ya lo tenemos ahí, y seguramente esto lo resolverá en el mismo sentido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Gracias, mi estimado maestro Jesús Octavio. La verdad es que es una circunstancia muy álgida la que estaremos viendo en torno a este tema. Y pues pasando a uno de los últimos cuestionamientos ya de la noche, estimado maestro Diego Ros, recientemente supimos que algunos jueces concedían amparos precisamente por esta reformas a la Ley General de Comunicación Social, que estas reformas en realidad son consecuencia de este plan B que se viene manejando, que restringía a un 0.1% el destino de recursos que los estados otorgarían precisamente para fines propagandísticos, y bueno, se estimó que esto pudiera vulnerar la autonomía presupuestal
e incluso que esto pudiera atentar un poco contra esa libertad de expresión que se pudiera tener en diferentes medios en torno a temas de naturaleza electoral, no necesariamente propagandístico. ¿Qué opinión te merece, mi querido maestro Diego? ¿Esto es una punta de un iceberg que estaremos viendo repetidamente en torno a los siguientes temas de reforma o realmente este amparo traía un buen trasfondo? Bueno, es importante lo que menciona, sobre todo de la libertad presupuestal que en este caso tienen los municipios y la transgresión a su soberanía, ¿no? Que paradójicamente, pues este alcalde Eduardo Rivera de Puebla, quien preside esta asociación de alcaldes y quienes son quienes promueven este amparo, que bueno, todavía no se resuelve, pero sí se va a presentar este 20 de febrero. Y bueno, que quizás se pueda otorgar la suspensión. Sí, ciertamente pues ya les están imponiendo un porcentaje, ¿no? en sus presupuestos. Y bueno, pues es importante, es un tema que desde el año pasado se discutía. Precisamente había un transitorio, ¿no? que fue modificado para interpretar lo que realmente es la propaganda gubernamental, que fue el que se presentó el año pasado. Y que bueno, ha sido un concepto que, retomando pues en este caso las interpretaciones que propiamente ha dado el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que existe acerca de la propaganda gubernamental, que bueno, pues sí es un tema muy delicado, porque pues precisamente se pudiera maridar con pues un desvío de recursos para promover una imagen personal. Entonces, sin duda, pues la interpretación es muy clara de lo que señala el artículo 134 constitucional. Pero bueno, pues se ha tratado en este caso de presentar esta ley que además fue aprobada a finales de diciembre del año pasado, en la cual, bueno, pues se enuncian, ¿no? y se realizan diversos cambios, en este caso en materia de propaganda gubernamental. Sí, pues de cierta forma era un concepto que se necesitaba pues esclarecer, pero sin embargo que en muchas ocasiones pues puede transgredir, en este caso, la imparcialidad de una contienda, ¿no? Se puede transgredir de cierta forma el principio de imparcialidad. ¿Por qué? Bueno, porque pues, un actor político constantemente se puede estar promoviendo, puede hacer declaraciones, incluso en un periodo en la cual pues, sus declaraciones pueden influir en las decisiones o en el voto, ¿no? propiamente en una contienda. Entonces, sin duda, pues es un tema delicado, ¿no? Y que, pues, no solamente por la libertad presupuestal, sino por lo que significa esta interpretación y sobre todo por lo que va a dar pie en el próximo año, ¿no? Que, pues, en temas de organizaciones, y no solamente en temas de organización, en lo que implica una elección presidencial, pues son diversas aristas las cuales se deberían de cuidar y pues no puede influir de cierta forma el que esté aprobada esta ley, ¿no? Que ya de por sí ya era común, ¿no? Y ha sido común ya ver los actos anticipados de campaña que hemos estado pues viviendo a lo largo de este último año, ¿no? En todos los niveles. Entonces, pues sin duda, la opinión que me merece en concreto, pues es propiamente pues un amparo que difícilmente, y también pues puede ser una prueba muy importante para el Poder Judicial, pues difícilmente pueda prosperar. Pero de que se va a presentar, pues ahorita el 20 de febrero se va a presentar y bueno, pues observaremos cuál es la decisión del juez Cruz al respecto. Gracias, mi estimado Diego. Sin duda, un tema relevante en cuanto a la difusión de la imagen y esta línea tan delgada entre estos actos anticipados de campaña, la opinión, la libertad de expresión y evidentemente la naturaleza de la propaganda. Y a propósito de eso, mi estimado maestro Jesús Octavio, platicábamos tras bambalinas antes de empezar esta noche de debate, esta línea tan delgada que hay entre la propaganda y la libre manifestación de las y los servidores públicos para pronunciarse respecto de cualquier tendencia política. ¿Tú esto lo ves también como otra manera de relajar ese rigor electoral al que ya estamos acostumbrados, pero que hoy, bajo estas reformas a la Ley General de Comunicación Social, pues pareciera que le dan cancha abierta al servidor público de poder prácticamente orientar el voto de manera velada bajo un aparente respeto a la libertad de expresión? ¿Qué opinión te merece, estimado Jesús? Mira, el artículo 134 de la Constitución
nos señala que los servidores públicos no pueden realizar ni difusión de su imagen, ni propaganda gubernamental, ni nada que caiga bajo este esquema o bajo esta naturaleza, utilizando recursos públicos. ¿Cuándo utilizamos recursos públicos? A ver, el presidente en las mañanas, ¿no? En la mañanera, ¿utiliza recursos públicos o no utiliza recursos públicos? Supongamos que no lo hiciera en Palacio Nacional, las mañaneras, que las hiciera en el Zócalo de la Ciudad de México y se parara él solo de 8 de la mañana a 11 del día a hablarnos de las maravillosas ideas que pueda tener el presidente de la República. Con ese solo hecho de pararse de 8 de la mañana a 11, a 10, a 9, ¿está utilizando recursos públicos? Sí, sí está utilizando recursos públicos. ¿Por qué? Porque esas horas nosotros se las pagamos. No olvidemos que un servidor público es un servidor nuestro, es un empleado nuestro, incluido el presidente de la República. Ahora imagínate con la estructura que tiene una mañanera, ¿no? La reforma que se hace a la Ley de Comunicación Social, reforma una serie de artículos, pero en realidad el sentido es que no se podrá coartar la libertad de expresión de ningún servidor público. Ok, está bien. Y también de los funcionarios públicos o de los servidores públicos en funciones, no la puedes coartar, ¿no? Y que no podemos tachar como propaganda gubernamental todo aquello que no esté etiquetado como propaganda gubernamental. Y entonces aquí retomo algo que tú decías. Tú señalabas, a ver, ahora solamente el 0.01% o el 0.1% se podrá destinar como propaganda gubernamental. Solamente eso, de todo lo que maneja el gobierno. Y si no está etiquetado como propaganda gubernamental, en consecuencia, es que no es propaganda gubernamental. Si las mañaneras no las etiquetamos como propaganda gubernamental, no es propaganda gubernamental. Le podremos poner cualquier otro nombre, el nombre que tú quieras, ¿no? Pero propaganda gubernamental no será. Y entonces no podremos acusar a ningún servidor público que esté utilizando recursos públicos para promover a determinado partido. Esto nos puede llevar al extremo que el propio presidente de la República lo tengamos en algún momento pidiéndole a la ciudadanía que voten a favor del partido A, B y C, como un ejemplo. Y si el presidente lo puede hacer hasta quien trabaje como intendente, pues, dentro de una oficina gubernamental. Lo podrían hacer todos. Y eso es peligroso porque nos llevaría a un esquema similar del voto corporativo, donde si tú no me promueves, entonces yo te corro, y a ese tipo de cosas que aparentemente ya habíamos superado en nuestro país. Parece que para allá va. Qué delicado, mi querido maestro. La verdad es que también ponen ambos el dedo en la llaga sobre un tema delicadísimo, donde gran parte de lo que avanzamos y que tanto trabajo costó en esta reestructuración democrática, pues hoy lo vemos que pende de un hilo, lamentablemente. Estimadas y estimados cibernautas, hemos llegado ya al final de esta noche de debate, análisis a fondo. Sin duda han sido intervenciones sumamente enriquecedoras en torno a un tema que interesa a todas y todos los gobernados. Este plan B, esta reforma político-electoral de México, donde está en juego la democracia de nuestro país. La próxima semana estará iniciándose formalmente ya toda esta efervescencia de discusiones a cargo del Senado de la República, y por supuesto que estaremos dándole seguimiento a un tema que, reitero, es de vital importancia para la democracia de nuestro país. Entre tanto, vamos a cerrar ya esta noche de debate con el acostumbrado capítulo de conclusiones, por supuesto a cargo de nuestros invitados, y de la misma manera agradecerles a todas y todos quienes, como siempre, nos acompañan a lo largo y ancho de esta noche de debate, análisis a fondo, que se encuentra al aire a través de Acrópolis Multimedios desde hace más de 10 años. Siempre buscando la opinión de expertos en torno a los temas de mayor actualidad, pero al final la mejor opinión siempre la tienen ustedes. Estimado maestro Jesús Octavio, por supuesto García González, gran académico, especialista en temas electorales y por supuesto un hombre muy letrado en todos estos menesteres político-electorales, ¿cómo concluyes y qué mensaje le das a nuestros televidentes en esta noche de debate? Pues mira, yo creo que el mensaje más importante es involucrarnos en todos los procesos políticos. La ciudadanía no se construye
en el momento en que nosotros vamos y depositamos el voto en la urna. La ciudadanía la construimos, me parece a mí, que la construimos todos los días, pero debemos de tener claridad que no todos podemos construir ciudadanía, no todos tenemos ese privilegio, pero quienes sí lo tenemos, debemos de hacerlo, debemos de obligarnos y comprometernos a eso. Puede haber una serie de reformas, sí, pero debemos de hacer que nuestras voces, si estamos de acuerdo con esas reformas o si no estamos de acuerdo con ellas, pues sean escuchadas. También esta forma, a través de generar opiniones, de participar, también construimos ciudadanía. Mi estimado maestro Jesús Octavio, muchas gracias por habernos acompañado. Es un honor y espero que nos sigas distinguiendo más adelante porque estos temas van a dar mucho de qué hablar y aprovechamos para extenderte la invitación para futuros programas. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias, estimado maestro Jesús Octavio García González. Estimado maestro Diego Alonso Ros Velarde, de la misma manera, ¿cómo concluyes esta noche de debate? ¿Qué opinión puedes compartir final para nuestras y nuestros televidentes que como cada jueves nos acompañan en Noche de Debate? Pues primeramente agradecer la invitación al doctor Carlos García Méndez y a ti por estar en este programa. Por supuesto, manifestar mi agradecimiento y sobre todo el gusto de compartir la mesa con alguien que estimo, como es el maestro Jesús Octavio García González, que además es, como bien mencionas, un experto en estos menesteres y en el tema electoral en general, ¿no? En el estado de Veracruz, una voz que sin duda debe ser escuchada. En el caso, evidentemente el tema de ciudadanía es fundamental. Es fundamental porque estamos ante un momento muy importante que es precisamente la votación de las reglas de quien va a ser nuestro próximo, o de las elecciones de quien va a ser nuestro próximo presidente de la República, que no es un tema menor, ¿no? Que no es un tema menor, que no debería de ser un plan alternativo, sino uno de los puntos más importantes en la agenda política actual. Lo decía el senador Monreal cuando se discutía la reforma energética, ¿no? Ya llegaremos a la reina de las reformas. Y evidentemente es esta la reforma que debe de estar en los reflectores, que se le debe de dar tiempo también, que se le debe de dar una madurez, ¿no? Se están realizando, en ese caso, se está llevando a cabo la decisión política porque así tiene que ser, ¿no? Conforme a los tiempos políticos. Nos hubiera gustado quizás que este proceso llevara a una mayor maduración y así implicara la discusión que hace un momento retomaba el maestro Jesús Octavio de los diversos actores políticos para integrar una reforma consistente. Lo que menciona el maestro Jesús Octavio, la violencia política de género, temas que están pendientes en la agenda electoral y que sin duda ahorita es el momento propicio para discutirlos y para impulsarlos. Entonces, sin duda, hay aspectos positivos, es una reforma con claroscuros, evidentemente lo que sea inconstitucional se tiene que decantar, ¿no? Pero bueno, lo que sea dentro de lo constitucional, es importante que se tome en consideración, que pueda ser discutido por el Senado de la República, que se evite la polarización y que estemos esperando en el tiempo de lo prudente, una reforma acorde a las circunstancias en las que nos encontramos y no una reforma que también es lo que se prevé, que ojalá y no suceda así, que limite, que destace, ¿no? Porque incluso se ha escuchado algún calificativo así hacia las instituciones electorales, que no debería de ser así, la organización de nuestra contienda presidencial. Es lo que esperamos y como tú bien acertadamente has dicho, hacemos votos para que así suceda. Gracias, mi querido maestro Diego, también un honor siempre tenerte con nosotros y de la misma manera también comprometerte, si tu agenda te lo permite, a que nos distingas también más adelante porque este tema seguirá dando mucho de qué hablar. La moneda está en el aire y esto apenas comienza. Queridas y queridos cibernautas, de esta manera hemos concluido ya esta noche de debate análisis a fondo. Agradecemos profundamente a nuestros invitados, al maestro Jesús Octavio García González, destacado académico y por supuesto politólogo y experto en temas político-electorales, y de la misma manera al maestro Diego Alonso Ros Velarde, director de la revista científica Universitas Ciencia y director del área de investigación económico-administrativa de la Universidad de Jalapa. A ambos, muchas gracias por la gentileza de sus intervenciones y por supuesto a todas y todos ustedes
ustedes, cibernautas que siempre nos complacen con el favor de su sintonía, nuestro más profundo agradecimiento porque nos acompañan como cada jueves en una noche más de debate, análisis a fondo. Yo soy su amigo y servidor Carlos Vázquez Azuara y a nombre del titular de este programa, el doctor Carlos García Méndez, les reiteramos nuestro agradecimiento, pero les recordamos que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 19 horas para una noche más de debate, análisis a fondo, y le vamos adelantando que el tema sin duda lo será este análisis legislativo a través de la Cámara Alta que se estará dando en torno a este tema precisamente de las reformas conocidas como el Plan B en materia político-electoral para México. Así que no se puede perder el siguiente programa, las y los esperamos, y entre tanto les deseamos que tengan una excelente noche, un excelente resto de semana y no nos despedimos, nos vemos muy pronto a través de Acrópolis Multimedios. Buenas noches.